Finalmente César Villanueva ha tomado una decisión la cual ha sido aceptada por el presidente de la República, el premier o ex premier ya a estas alturas. César Villanueva ya se encuentra en los estudios de RPP Noticias y va a ser entrevistado por nuestro director de noticias, don Raúl Vargas. Él ya lo vemos en imágenes, está allí conversando ya con don Raúl y en breve se va a iniciar esta entrevista. César Villanueva renunció a la presidencia del Consejo de Ministros. El presidente Ollanta Humala aceptó esta dimisión al cargo. A las 12:06 vamos a darle pase. Adelante, don Raúl Vargas. Que consiste básicamente en una entrevista, una conversación con don César Villanueva, que acaba de ser aceptada su renuncia como primer ministro, y le agradecemos vivamente su presencia, por una deferencia para con RPP sin duda, y porque además nos permite, señor primer ministro, gracias por estar con nosotros, recordar que fue justamente en esta sala donde usted también fue tan bien recibido como todo el país, en verdad. Esperaba, en fin, una gestión importante después de haber desarrollado una tan buena tarea entre el 2007 y el 2013 como presidente regional. Y sin duda, pues lo que acaba de anunciarse nos encuentra a todos en la culminación de una sucesión sumamente acelerada de acontecimientos. En buena cuenta, uno podría decir que desde el 31 de octubre del 2013, en que usted asumió el primerato hasta el día de hoy, han transcurrido 3 meses y 24 días, y nada ha sido sencillo, y tampoco nada le ha permitido a usted, digamos, mostrar a plenitud una tarea completa. De modo que imagino que no está usted contento con las cosas tal como han ocurrido. Ya se comentaba además en los corrillos políticos de que en efecto tenía usted pues algunas sensaciones de que la cosa no estaba marchando bien. Por todas estas razones, muchas gracias por estar con nosotros. Exactamente, ¿por qué creció tanto el tema del sueldo mínimo vital? ¿Fue o no oportuno plantearlo aún en la brevedad con que usted lo planteó? Porque fue simplemente una pregunta y una respuesta sumamente sencilla. ¿En algún momento se planteará el aumento del sueldo mínimo? Estamos revisando eso con el Ministerio de Economía y Finanzas, es su respuesta. No menciona usted que haya sido una coordinación con el ministro de Economía y Finanzas. Por otro lado, en realidad todo esto es consecuencia del tema de servir y de los de la elevación del sueldo y los ingresos de los empleados públicos. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Partamos desde ese día en que se anuncia, en realidad, como hubo ocasión también de tener varias reuniones con periodistas en las que se le señalaba si era o no oportuno haber dado esta norma primera que lanzaba a servir. De entonces acá, ¿cómo fueron evolucionando las cosas, señor primer ministro? Bueno, en primer lugar, para mí es siempre muy grato, ¿no? Y un honor compartir con usted, don Raúl, ¿no? En segundo lugar, el tema del sueldo mínimo vital, yo no sé por qué ha causado tanto alboroto, ¿no? Porque eso está en agenda. Y está en agenda desde el 2011, que se hizo el aumento por decisión del presidente Ollanta, y en aquella época se quedó en revisar cada 2 años, como es normal. En otros países es cada año, pero en este caso, textualmente, se ha señalado cada 2 años. Revisar. Y revisión significa una evaluación de las partes, de los trabajadores, de los empresarios, del gobierno, para ponerse de acuerdo y poder hacer un correcto cálculo, ¿no? Sobre el tema de la inflación, sobre el tema de la productividad, etc.
De esa fecha a esta, se vio en el Consejo de Ministros. Acá está. Este es un documento del 7 de diciembre publicado en El Peruano, donde la ministra de Trabajo señala que en el último Consejo de Ministros, previo al 7 de diciembre, estaban hablando. Se acuerda ver eso con el Consejo Nacional de Trabajo. Y por lo tanto está en la agenda, porque el gobierno forma parte de este consejo a través del Ministerio de Trabajo. Y como quiera que el Ministerio de Economía y Finanzas es el brazo económico, ¿no? Del Estado, él tiene que monitorear, ¿no? Este ministerio tiene que monitorear conjuntamente con el Ministerio de Trabajo lo que va evolucionando como partes del diálogo en este Consejo Nacional. Pero lo que ocurre es que, y hablo por la interpretación que rápidamente surge en la prensa y en el público, que pareciera que en realidad el tema del sueldo mínimo vital es una rápida intromisión de un asunto que en realidad ya se volvía medio complicado, porque la población y la ciudadanía no había visto con buenos ojos el aumento para los servidores, digamos, del staff más alto del gobierno. De modo que entonces aquí surgen dos interpretaciones que también se han dicho. En primer lugar, hay un malestar del primer ministro por este tema, y por este tema de no haber visto una estrategia mejor para presentar el tema de servir. Y en segundo lugar, es también una estrategia para tratar de evitar que la reacción ciudadana crezca, diciendo, bueno, vamos a verlo concretamente de elevar el sueldo mínimo vital. O sea, que la coyuntura es la que lleva no a continuar algo que está planteado, sino como una especie de respuesta a esta coyuntura de por sí problemática. Lo cual no sería, por lo demás, nada peligroso, nada desdeñable, digamos. Así es. Ni criticable. Así es. El hecho es que es una coincidencia con las medidas que se toman, ¿no?, dentro de la reforma del sector público y de la política salarial. Pero la idea políticamente para el gobierno, porque esa es mi función, ayudar al presidente en eso, en vez de ir atrás de los problemas, tenemos que ponernos delante de los problemas. Entonces, una solicitud de reajuste del sueldo mínimo vital de los trabajadores, tomando las calles o haciendo movilizaciones, no es lo correcto cuando está en la voluntad política y está en la agenda del gobierno hacerlo con la... Ahora, lo que pasa es que eso está en abstracto, porque en el fondo depende mucho de la evaluación que se está haciendo en la economía. Y a propósito de lo del sueldo mínimo vital, la primera reacción y las primeras noticias fueron, sobre todo de parte del Banco Central de Reserva, y también, por supuesto, del empresariado, sí, diciendo, aquí van a ponerse en riesgo, primero, ingresos sustantivos, y en segundo lugar, se va a poner en riesgo a la pequeña y mediana empresa. Aumentaría incluso el desempleo. En consecuencia, hay razones económicas que aconsejarían al titular de Economía o a los dirigentes del Ministerio de Economía y Finanzas a decir, no es el momento de hacer un aumento de esta índole, porque vaya, comporta varios millones de soles. Bueno, a ver, yo respeto mucho los informes que pueda tener el Banco Central de Reserva, pero es una fotografía estática. El tema es cuando los países, los gobiernos, ¿no?, que hacen una revisión en unos casos anual, otros casos cada 2 años, es porque es dinámico la economía. De tal manera de que el estudio es un referente, en primer lugar. En segundo lugar, el temor a que un aumento pequeño, ¿no?, en este sueldo mínimo vital
represente un riesgo para la informalidad, Dios mío, o sea, estamos temiendo fantasmas, ¿no? Y queriendo clavar en la mente de la gente de que el tener los sueldos bajos es una garantía de formalidad. El tener los sueldos bajos es una garantía de no asumir riesgos en la inversión. Bueno, yo le digo, Raúl, si me permite, cuando se hace un cálculo, que es toda una evaluación que se hace, pero digamos vayamos a lo más sencillo, ¿no? Uno es el tema de la inflación y otro es el tema de la productividad. En ambos casos, en 2 años más o menos en el Perú, hemos tenido entre 2.7, ¿no? De inflación y más o menos por ahí el tema de la productividad. Entonces, tenemos casi 6 o 7, hasta 8, podríamos tener de opciones de hacer un ajuste al sueldo mínimo vital. Y eso no representa aquí ni en ninguna parte del mundo un riesgo. En segundo lugar, en países que están en crisis, como es el caso de los Estados Unidos, el presidente Obama recientemente ha aumentado el sueldo mínimo vital, porque es otra manera no solamente de mejorar los pequeños ingresos de los trabajadores con menores ingresos, sino que además constituye un incentivo, ¿no? Para animar mucho más, o darle mucho más vitalidad al consumo, por ejemplo, ¿no? Pero en otra instancia, si me permite, don Raúl, en otra instancia, es que tenerle temor a ese 10% se puede bajar, hacer una reforma de recortar el impuesto sobre las utilidades en el mismo porcentaje, 10%, y cubres, y yo promociono al mismo tiempo. Entonces lo que queremos cuando señalamos el respeto que se puede tener a los acuerdos, a lo que se tiene en agenda, y sobre todo buscar que la gente tenga mayores capacidades, el Estado sea un Estado promotor, porque el sueldo mínimo vital finalmente no lo paga el Estado. Así es. Lo pagan las empresas. Entonces hay que convertirlas, ¿no?, en una manera promotora diferente. Por eso yo le había mencionado que también la reacción no solamente del Banco Central de Reserva, sino de CONFIEP y de los empleadores. Pero deseo, señor don César Villanueva, preguntarle 2 cosas como consecuencia de lo que viene usted afirmando. ¿En qué momento, en verdad, usted decide que tiene que operarse y buscarse elevar el sueldo mínimo vital? Y si esto en efecto lo consultó o lo conversó, aquí estamos hablando de 3 actores, con la primera dama, con el señor presidente o con el ministro de Economía y Finanzas. Porque pareciera que ambos, o el trío, ha quedado sorprendido con una expresión que, analizada con toda frialdad, es realmente una expresión que no carga demasiado las tintas, digamos. Dice algo que parece, aun cuando no hubiese esos antecedentes que usted ha mencionado, en el fondo lo que estamos diciendo es estamos estudiando esta posibilidad, no es que tampoco el terremoto se venía encima. Así es. ¿Qué pasó? ¿Por qué su actitud y por qué inmediatamente la reacción del trío mencionado? Bueno, la reacción del ministro de Economía, ¿no? Porque el ministro de Economía forma parte del Ejecutivo. La señora Nadine no forma parte del Ejecutivo, por lo tanto se puede escuchar como una opinión, y yo he señalado, yo particularmente escucho y respeto todas las opiniones, pero no quiere decir que estemos de acuerdo con todas las opiniones. Pero cuando se trata de una opinión del Ejecutivo que sale muy acalorado a señalar eso no está en agenda, en primer lugar, me parece... Pero usted no consultó con el ministro de Economía.
¿Cómo que no? Conversó sobre este tema. Pero en agenda está permanentemente, y él como responsable de la economía debe saber que está en agenda. En segundo lugar... Pero la agenda pues se revive, se abre en un momento dado y se dice, oye, perdón, acá hay este asunto y no lo estamos viendo. A ver, veamos. Es que los compromisos se tienen que cumplir. Y para cumplirlos hay que hacer un proceso de revisión, de análisis, no está diciendo ya mañana. Y por supuesto, porque las cosas se plantean para cumplirse, ¿no? Bueno, el otro tema, don Raúl, es que nosotros... Tampoco consultó usted con el presidente. Fuimos, pero es que está en el plan de su gobierno, y el presidente está con toda la disposición siempre de ver la mejora de los sueldos. Entonces, no se puede decir yo no conozco. O sea, si el premier va a estar consultándole a cada ministro el detalle de cada cosa, no funciona. Esta es parte de una política salarial y por lo tanto es lo que hay que asumirse y hay que cumplirse, ¿no? La pregunta que se deriva de esto es lo siguiente. Evidentemente las declaraciones del señor ministro de Economía no son solamente propias. Ciertamente tiene que haberlas consultado con el presidente de la República y seguramente también con la primera dama, en el sentido de que está claro que en el presente panorama y en la discusión y evolución del tema, salir a señalar, como lo hizo el día de ayer, que efectivamente había, digamos, una posición del Ministerio de Economía en contra de elevar el sueldo mínimo vital, es evidente que esa es una decisión tomada corporativamente, consultada entre el presidente y el ministro de Economía, que en la práctica también, vamos a ser sinceros, como ha ocurrido muchas veces antes en la historia del Perú, en la práctica los ministros de Economía tienen tanto o más peso a veces que el primer ministro. Pero vayamos al tema fundamental. Si en este país no institucionalizamos las cosas y los acuerdos, todo queda a la deriva. El Consejo Nacional de Trabajo tiene la representación del gobierno. Si el gobierno no tiene en su agenda, no tiene mayor interés en el tema del sueldo mínimo vital, ¿para qué está el representante del gobierno, que es el Ministerio de Trabajo? Es porque está. Y el presidente Ollanta me lo ha dicho además, ¿no es cierto?, anda siempre preocupado para que los sueldos estén mejor. Si eso es una preocupación, lo natural es que los ministros tenemos que ayudarlo a establecer las maneras operativas o calcular cómo podemos ir mejorando esa buena voluntad, que además lo ha demostrado desde el inicio del gobierno. Pero en este caso, se le dice, pues, ministro o presidente, supongo, pues, ¿no? O sea, esto es delicado, nos va a traer desempleo, nos va a traer informalidad, nos va a traer abajo la inversión. Eso es muy fuera de la realidad. En otras palabras, usted piensa que todo esto es resultado, no ya llamaremos de una intransigigencia, pero sí de un análisis crítico de parte del ministro de Economía, que no necesariamente es compartido por el presidente. Yo no sé si será compartido ahora con el presidente, ¿no? Sobre esta situación ya dada. Finalmente es el presidente el que tiene que decirlo, sí o no, pero al decir sí o no, también tiene que trasuntar por qué estamos en agenda permanente con el Consejo Nacional de Trabajo, con nuestra representación allí, con el argumento de revisar cada 2 años lo que queremos dentro de las normas, dentro del equilibrio fiscal, económico, para que no afecte el trabajo, es que queremos ampliar un país de asalariados antes que un país de ambulantes. Lo que tenemos que buscar es cómo se institucionaliza este país, no solamente con la formalidad de las empresas, sino de gobernanza también. Entonces, que las cosas sean predecibles, ¿no? Que haya confianza en la estructura de gobierno y haya confianza en que los compromisos se cumplen.
Entonces esa es la razón. Mi función como primer ministro es ayudar al presidente en esa función. Y la función del ministro de Economía es monitorear y ver en qué condiciones no solamente aumentamos la inversión, que es una de las grandes tareas que yo mismo participaba y participo y participaré, aún cuando no pertenezca a las esferas del gobierno, a hacer que sea un país promotor de la inversión. Sería yo loco pues de poner una medida de un sueldo mínimo vital si afectara a la inversión. Eso no es así. Se ven fantasmas donde no hay, y una forma de interpretar la forma de relación con los trabajadores es siendo sensible a eso. Pero además siendo sensible no demagógicamente, no politiqueramente, sino realistamente. O sea, realistamente nuestros trabajadores necesitan que cada cierto tiempo conversemos, revisemos aquello que nos corresponde como gobierno. Porque si no, el caldero se calienta. Pero por supuesto. Pero veámoslo desde otra perspectiva, don César Villanueva, que me la permito planteársela. He hecho referencia al presentar esta entrevista al hecho de que en realidad desde que usted ingresó hasta ahora ha tenido más dificultades incluso para poder definir mejor su accionar por un lado, y en segundo lugar conformar un equipo ad hoc que no fuera el que de alguna manera recibió usted simplemente en herencia. Y en segundo lugar, es cierto que ha habido una fortísima presión mediática y de analistas, etcétera, diciendo es un primer ministro que no tiene perfil, no tiene rostro, no está funcionando, y en consecuencia, dentro de todo ese problema, todavía se presenta el asunto de servir y los sueldos para los empleados públicos de alto nivel. En consecuencia, la debilidad en la que usted se encontraba se podía confundir también con incomodidad personal, diciendo, bueno, caramba, no está resultando la cosa porque tampoco me han dejado el espacio suficiente para hacer las cosas. De modo que este tema del sueldo mínimo vital puede ser una ocasión para que yo quede un poco mejor, desde el punto de vista de la opinión pública. A ver, sería bueno recordar lo que presentamos como gabinete ante el Congreso y ante el país. Lo que presentamos fueron puntos, líneas, ejes de nuestra acción como gabinete. Diálogo, que logramos por tener un gancho con el tema de la Haya, juntar a todos los partidos políticos, ¿no?, para que pasemos juntos, ¿no?, esta etapa. En segundo lugar, el tema de la descentralización, ¿no?, que es un tema inacabado y que obviamente por mi propia ubicación como presidente regional y expresidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales. Sí, ejercía ahí un liderazgo, no obstante que es una muy grande papa caliente. Sí, pero es cómo mejoramos eso. Por eso habíamos planteado el tema de los polos de desarrollo sobre la base de las inversiones anclas que hay en todo el país. Desde el gasoducto, los nodos energéticos para el sur, lo que puede ser la planta de petroquímica, agarrar las inversiones que se han comprometido con Tacna y armar en el sur un gran polo de desarrollo, pero lo mismo sucede en el norte, en la Amazonía, en el centro, etcétera, para no hacer una descentralización de papel, para no hacer una descentralización administrativa, sino una descentralización de inversiones y que genere un incentivo de trabajar junto a las regiones, uno de los ejemplos. Lo tercero fue el tema de seguridad ciudadana, ¿no?, que se está haciendo un gran esfuerzo ayer, aparte del tema de la corrupción y todas las cosas, ¿no? Entonces, pero eso implicaba un tema central que yo señalé una y otra vez, un tema de institucionalizar el país, porque somos un país con instituciones débiles.
Y entonces, obviamente, que tenemos que trasladar eso al tema de gobierno. Tenemos que institucionalizar una forma de gobierno que, vuelvo a repetir, sea previsible para la gente, genere confianza, porque durante el Congreso lo que ofrecimos es eso, buscar generar más inversiones en el país y que regresaríamos a dar cuenta sobre lo que estamos haciendo. Buscar formas de diálogo con las discrepancias diferentes que uno pueda ver. ¿Qué cosa significa eso? Significa reforzar la democracia, reforzar la institucionalidad de este país. Entonces, con todos los acontecimientos de coyuntura que se fueron dando, el tema de la Haya fue postergando una opción de cambio de gabinete. Bueno, ¿no? pero antes tenemos algo mucho más deleznable, pero también influyente, el caso López Meneses. López Meneses, exactamente, que ha logrado ser un hecho que prácticamente ha paralizado el país con investigaciones. Y expuso al gobierno a una situación bastante complicada, a pesar de ser pequeña en el fondo. Así es. ¿Usted todo eso lo señalaba en sus diálogos con el presidente? Así es, hemos conversado largamente sobre esto. ¿Usted se llevaba bien con el presidente? Pero por supuesto, hasta este momento me llevo muy bien. ¿Por qué le ha aceptado la renuncia? ¿Perdón? ¿Por qué le ha aceptado la renuncia? Me ha aceptado la renuncia porque yo se lo he pedido y le he explicado cosas que obviamente nos llevamos los dos solos, pero básicamente está en el interés de institucionalizar y fortalecer un gabinete, ¿no? Que responda a los nuevos retos, responda a un hecho político. Un gabinete de ministros es un gabinete que, si bien es cierto, necesita la dosis tecnocrática, necesita la dosis política para poderse manejar. Y un espíritu, por ejemplo, de cuerpo, que de hecho no ha existido. Un hecho como esto en la naturaleza de discutir o poner como un cuco el tema del sueldo mínimo vital es una falta de visión política. Vamos a hacer una pausa, señor. ¿No? Entonces, continuamos. Cómo no, con mucho gusto. Con 36 minutos continúa la entrevista que realiza nuestro director de noticias, don Raúl Vargas, al ex premier César Villanueva. Adelante. De las primeras citas que tiene, pues a propósito precisamente de su renuncia. La conversación va girando sobre varios aspectos y fundamentalmente yo insistía en saber o que nos diera usted una pista cuán incómodo se sintió en todas las circunstancias que han venido pasando, cuánto de eso impidió el que pudiera usted trazar las tareas que ha mencionado: diálogo, descentralización, seguridad ciudadana. Luego también la otra cosa, es decir, ¿cómo le fue en las conversaciones con los partidos políticos? ¿Hubo o no la posibilidad de trazar líneas matrices para concordar en 2 o 3 puntos que son los más urgentes y que podrían darnos la ilusión no solo de que se puede trabajar conjuntamente, sino que hay una estabilidad visionaria de la democracia en el Perú? Don Raúl, si hay una persona más optimista en el futuro democrático de este país, probablemente sea yo, ¿no? Pero hay la necesidad, no un gobierno, ni un partido político, sino el conjunto de la clase política nacional, tener por lo menos un objetivo común, ¿no? El cómo mirar el futuro de una manera democrática, cómo podemos mantener las diferencias políticas, pero teniendo más o menos canales comunes. Y eso es absolutamente posible en este país. ¿Lo sintió así usted en ese periodo breve que ha tenido? Sí, totalmente. Mire, en este escenario, en otros canales de televisión, nuestros políticos pues tienen una especial simpatía por las cámaras y los micrófonos, y eso está bien. Claro, es la actuación teatral, cinematográfica, llamativa. Eso está bien.
y uno más cigadillo que el otro. A mí me han dado con palo, ¿no? Pero somos. ¿Cómo recibías el palo? No, con tranquilidad. Yo soy un tipo tranquilo. ¿Está acostumbrado al palo? No tanto, pero tranquilo. Pero sí tengo que decir encima de ello, ¿no? Con todos ellos, que podría mencionar a Jorge Castillo, Lucho Taís, Jaime Yoshiyama, Raúl Castro, en fin, Humberto Lay, Yehude Simón, en fin, Salomón Lerner también. Salomón Lerner, claro que sí, Salomón Lerner. Nos hemos reunido a conversar y de esa manera hemos podido juntar 18 organizaciones políticas en un objetivo común de La Haya. Si eso es posible, habíamos quedado incluso en tomar 1 o 2 temas, educación y seguridad ciudadana, para hacer de ellos política de Estado, porque trasciende más allá de un periodo de gobierno. Entonces, todos los gobiernos que quisiéramos rotar allí, tendríamos la oportunidad de ya no de empezar de cero o volver a hacer las cosas, sino darle continuidad. En educación, yo pienso, sueño y me ilusiono en que esa es una posibilidad grande, y lo mismo que seguridad ciudadana. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que nuestros líderes tienen la madurez de ponerse de acuerdo cuando hay cosas comunes de trascendencia, de visión de largo plazo. Todos, ¿eh? No estoy escamoteando a quién. Entonces, esos elementos eran la base para hacer un país más dialogante, para ver qué objetivos, qué cosas en común podíamos hacer. Es muy positivo para este país, mucho más en el tema de la institucionalización. En el país, o sea, los políticos siempre a veces hablamos de institucionalización, pero a ver, dime cómo están los partidos nacionales. No están muy institucionalizados. Así es. Por eso es que tenemos más de 23 gobiernos regionales independientes. Pero también le confesaré que los gobiernos regionales independientes no quieren ser gobiernos regionales independientes, quieren sumarse a un esfuerzo, pero se necesita ¿qué? Confianza. Se necesita ¿qué? Institucionalización. Y capacidad de vertebración. Exactamente. Idea para decir, bueno, eso es así, ¿no? Entonces, a veces hay una absurda confrontación entre partidos nacionales, partidos regionales, etcétera. Este país tiene una capacidad maravillosa para poderse articular, pero necesita otro elemento básico a la institucionalización, que es la confianza. Y la institucionalización no es el tema de los edificios, de la infraestructura. La institucionalización es nuestra capacidad, ¿no?, para mantener vigentes un conjunto de estructuras políticas, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, eso es posible. Yo estoy altamente optimista en esa posibilidad. Claro, ahí lo otro, Raúl, si me permites, entonces, tú vas de lo general a lo concreto. Entonces, para que haya gobiernos fuertes, gobiernos sólidos, gobiernos confiables, tienes que institucionalizar el país. Institucionalizar el país significa presidente del Consejo de Ministros, su gabinete y el resto de todo el aparato público. Es lo que le iba a preguntar. Articular, fortalecer. Es lo que le iba a preguntar. En verdad, a veces uno tiene la impresión, como ya lo hemos mencionado, primero de que el gobierno y los grupos y partidos políticos no tienen manera de entenderse. Pero lo que es mucho más grave, y además sabemos que efectivamente desde el punto de vista de funcionalidad, personas y preparación, el aparato público es muy débil. Pero además de eso, tenemos la institucionalización bastante flaca y pobretona en varias instituciones. El Congreso, el Poder Judicial, en fin, nada está, todo funciona, pero no a plenitud y no a satisfacción del ciudadano, que es la otra cosa. Y florecemos en legislación y vemos coordinaciones y se nombran muchas comisiones para articular cosas, pero nada de eso funciona. En otras palabras, en verdad, estar sentado en la cúpula del poder, como ha sido su caso,
¿no crea a veces la sensación de que decir, bueno, son muchos los frentes, tengo que ver y procurar situarme en la medida de lo posible en un primer momento? Así es. Y hay un elemento fundamental para todo, que es los gobiernos son políticos. Y al ser políticos y democráticos, se institucionalizan. Cuando eso no sucede, don Raúl, usted que tiene tanta experiencia, terminan con los caudillismos. Y los caudillismos de todo nivel, ¿no? Caudillista de economía, puede haber un tipo de son caudillos, pero también reyesuelos, pequeños reyesuelos de palacios superficiales, ¿no? Porque la política, aun cuando se pueda criticarla, se puede decir, estos políticos, etcétera, es la ciencia de llegar y saber llegar a la propia población y saber tocar, sensibilizar y olfatear las necesidades de la población para transformarlos en políticas públicas. Entonces, ese es el tema de lo que tiene que tener en esencia un gobierno. ¿Usted tuvo apoyo del Poder Judicial, del Congreso? ¿Sintió que en el aparato público ajeno o distinto que el Ejecutivo colaboraba, aunque fuera medianamente, en un registro como el que está señalando? Plenamente. Yo he tenido el apoyo del fiscal de la Nación, el doctor Peláez, cuando hemos necesitado fiscales para el tema, por ejemplo, anticorrupción, fiscales especiales para seguridad ciudadana, han estado dispuestos y prestos para eso y lo están. El doctor Mendoza, presidente de la Corte, igualmente, ¿no? Siempre con algunas diferencias por el tema de salarios y todas las cosas, pero que en el fondo es posible institucionalizar este país, pero tenemos que hacer un país de confianzas, ¿no? Sí, nos quedan todavía unos minutitos como para poder plantearle dos cosas. Una primera se refiere al hecho de que en realidad su salida en las presentes circunstancias puede interpretarse también como el riesgo de que se encienda la pradera, porque está claro que así como la población reaccionó al hecho de los altos sueldos de la alta administración, la población también va a decir, bueno, aquí tengo hasta de defensor en realidad al primer ministro en lo que se refiere al sueldo mínimo vital, y eso puede producir movilizaciones. De hecho, además tenemos tanto magisterio como salud, etcétera, ya movimientos en ciernes y también regionales. Su renuncia, en definitiva, en las condiciones que se ha dado, con las expresiones que está usted teniendo, ¿pueden provocar una situación de desestabilización del país o no lo ve así? Yo creo que no. Yo creo que no, porque otra vez vuelvo a ser reiterativo quizás. Cuando un país se institucionaliza y de manera concreta, que puede ser el elemento que preocupa, que pueda haber masas en la calle, cuando se institucionaliza, significa que si yo respaldo el Consejo Nacional de Trabajo y ahí tengo mi representante para periódicamente revisar y ir yendo como el ascensor conforme tú te vas elevando en el crecimiento económico. Y no que exploten súbitamente. Exactamente, eso es lo racional. Sí, dice un refrán, con la misma vara que te mides serás medido, ¿no? O que tú mides serás medido. Entonces el tema del sueldo de los ministros, que a mí me parece racional, el del tema de la recuperación del valor por las responsabilidades, es el mismo argumento que tú tienes que tener con los que ganan menos. La racionalidad, la productividad, la meritocracia, pero no puede tener meritocracia si no le entra un poco de soles al bolsillo, ¿no es cierto? Entonces, ese proceso evitaría cientos de huelgas y que hacen perder tantos miles de millones en el país, ¿no es cierto? Entonces, esto de acá no es una convocatoria a la huelga, oye, salgan a reclamar, ¿no? Es simplemente generar
el cumplimiento de una política que está establecida desde el 2011, está establecido el 7 de diciembre del 2013, así como no va a estar en la agenda. Está en la agenda, entonces hay que ayudarle al presidente, que sí tiene preocupación por esta gente. Yo no conozco al presidente Ollanta de manera personal, ¿no? Y por eso le he aceptado venir a apoyarlo, pero señalé también que si yo no tengo las condiciones adecuadas para poderlo ayudar, me voy, y lo dije públicamente. De tal manera de que yo soy una persona que sé honrar mis compromisos, me he comprometido ante el Congreso, ante el país, a hacer lo que habíamos señalado. Sí. Entonces, no hemos hecho los mejores esfuerzos, no se ha podido, bueno, pues entonces deseémoslos al presidente. ¿Va a seguir usted dispuesto a colaborar? Pero por supuesto. No hay aquí una ruptura traumática. Yo no soy de los que va y se pone en contra. Yo le voy a decir algo que todos deberíamos saber. Las elecciones terminan cuando se cuenta el último voto. De ahí para adelante tenemos que apoyar al gobierno que ha salido, aunque no sea de tu partido. Entonces, para mí, el éxito del presidente Ollanta es el éxito del Perú. Y yo lo que quiero es que el presidente Ollanta tenga éxito, pero tenga éxito manejando políticamente la economía, manejando políticamente lo que es generar más inversiones en este país. No es solamente, mira, la exquisitez técnica. La técnica, por supuesto, es necesaria, es importante, pero también la decisión política de decir, oye, ya pues aceleremos las cosas porque se nos va el tren. Entonces, todas esas cosas tenemos que ayudarle. Y en el otro lugar que a mí me consta todo lo que ha trabajado usted pues en Tarapoto, don César Villanueva, es el tema de la inclusión social. Esta mañana hemos tenido aquí una entrevista a propósito del programa de alimentación de Cali Warma, que puede haber tener muchos problemas, pero la verdad que el esfuerzo de darle alimentación a tan alto número de niños ya es una satisfacción nacional. Inclusión social, ¿este país lo necesita a gritos o no? Por supuesto que sí. Inclusión social en todos los niveles, ¿no? Inclusión cultural, inclusión económica, etcétera. Y parte de esa inclusión es miles de trabajadores que necesitamos incluirlo a una rueda de beneficios, ¿no? Que no serán los grandes beneficios, pero es una rueda que conforme vamos a... don Raúl, si yo entiendo como mensaje en el suelo de los ministros que te pago más, ¿no? Y vas a darme resultados y vas a ser eficiente, ¿por qué no trasladas el mismo concepto al trabajador que gana poquito? Así es. Yo te pago 100 soles más y me vas a responder. Y esa respuesta es beneficioso para el pequeño y mediano empresario. Y entonces se hace un círculo virtuoso, ¿no? Cuando no atendemos eso, el círculo, ¿no? Viene al revés, perversa, porque no genera, no promueves. Y lo que tenemos que ambicionar todos los políticos es un gobierno promotor, más que hacedor, promotor. O sea, soltar el tema de las inversiones, promover el tema de las inversiones, promover todas las capacidades de este país, ¿no? Una última cuestión, don César, que tiene que ver, por supuesto, con usted y con su proyección. Yo bromeaba esta mañana diciendo, bueno, aquí normalmente está ocurriendo un fenómeno muy curioso, que se van los primeros ministros y devienen en líderes políticos. Por lo menos de los 3 que estuvieron, 2 están efectivamente en plena actuación. Me refiero sobre todo al hecho de que en verdad también uno a veces tiene la impresión, con un caso como el suyo, de decir, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, ¿no es cierto? Su actuación en Tarapoto suscitó una enorme esperanza cuando llegó usted a ser primer ministro, porque se suponía que la cosa iba a ir de mejor en mejor.
no ha sido así del todo, usted tiene la satisfacción del deber cumplido. ¿Qué más va a hacer don César Villanueva? Ya, pero en lo personal. Ahí, si usted me permite, yo he escuchado comentarios que no me lastiman en lo absoluto, sino me hace pensar ciertos niveles de discriminación. Pues una cosa es gobernar una región y un departamento, y otra cosa es el país. Yo quiero decirle a esa gente lo siguiente, ¿no? Uno, alguien se hubiese atrevido, por ejemplo, a eliminar exoneraciones, que pagar impuestos no le gusta a nadie y es lo más político. Uno. Dos, una región que no tiene canon es siempre la primera en inversiones en el país. Una región que no tiene tantos ingresos es la primera en esta última evaluación censal en educación, la que más ha crecido, porque estábamos en la mitad, ¿no es cierto? Una región sin el oro, sin el petróleo, sin el gas de otras regiones, logra atraer 200.000 visitas más que el resto de la Amazonía. No es entonces lo chiquito, sino cómo tú gobiernas, cómo tú haces con la gente. Y por eso yo con mucho orgullo siempre he dicho, el mejor canon que tenemos es nuestra gente. En el caso de San Martín, vencimos a la coca con la gente, no con PhDs, no con ministros de Economía, sino simplemente con agricultores de cacao, de café, ¿no? Entonces, y esa calidad de gente, don Raúl, la hay en todos los rincones de este país. Yo estuve en Huancavelica y me quedé maravillado de un niño de 16 años, de una comunidad pequeña, pero viviendo en Choza, viene acá, primer alumno de la Universidad de la Católica. Mira la brillantez de gente que tenemos. Entonces lo que falta es cómo nos acercamos como gobierno, ¿no? Sin demagogia, sin soberbias, sin politiquería, sino con planes concretos. Eso es absolutamente posible. Entonces, como político, yo he sido político desde la universidad. Sin duda. Y moriré político. O sea Sin que duda. Y viene además con ideas de avanzada y de cambio social. Tomaré un mes de vacaciones que no la tengo hace años. Entonces, y después tendremos un político. Y después tendremos que pensar, pues, a ver cómo seguimos una segunda etapa. Muy bien. Pero con toda seguridad, con la mejor disposición y el apoyo que se pueda dar al presidente Ollanta, desde donde podamos apoyarlo, y también, obviamente, sí nos permite apoyarlo, ¿no? Entonces yo creo que sí, tenemos una muy buena amistad, ¿no? ¿Cómo recibe el presidente las críticas? El presidente, que son verdaderamente constantes. Como ser humano, obviamente, se siente afectado. Le afecta, aunque como usted también se ha afectado en algún momento. Naturalmente. Toda persona no puede decir soy un hombre de acero, un Superman. Y mejor que sea así, porque ser sensible es más maravilloso, ¿no? Que ser duro. Ser sencillo y la humildad es más valioso que la soberbia, ¿no? Entonces, así estamos felices. Muy bien. Bueno, don César Villanueva, de verdad, muchísimas gracias por esta conversación. Raúl, como siempre. Esclarecedora, y que en realidad nos devuelve la fe y la esperanza en el sentido de decir que el país tiene que marchar de todas maneras, tiene sí que o sí, adelante. Y junto. Tiene que marchar. Muchísimas gracias. A usted, don Raúl. Nos vamos. 11, iba a decir...